esta, obviamente, ha continuado el desarrollo. Entonces, si ustedes revisan la bibliografía, la realidad es que ahora, digamos, el cálculo de pilotes es un poquito más complicado que lo que acabamos de ver, pero la metodología es parecida, la metodología es muy parecida, la forma de discretizar, la forma de abordar la estratificación, la forma en la que se interpreta la perforación de diamantina es básicamente la misma. Entonces, para completar lo ya visto en pilotes, vamos a ver la parte de pilotes excavados, drilled shafts de la norma esto, y vamos a ver hasta qué complicación podemos llevar. Entonces, fíjense, primero que nada, dentro de la construcción de pilotes, eh, esta separación, esta separación ha ido creciendo con los años. Antes se permitía hasta tres veces el diámetro para construir uno al lado de otro. En cambio, acá la norma nos recomienda de por lo menos 4 veces el diámetro. Si hacemos una construcción con pilotes separados menos de 4 veces el diámetro entre ellos, va a haber efectos de acción que tienen que tomarse en cuenta, que deben evaluarse. Ahora, otra dimensión, fíjense, 6 veces el diámetro. Si yo separo mis pilotes incluso 6 veces el diámetro, menos de 6 veces el diámetro, debo especificar en mi contrato, ¿sí? Esto lo vamos a ver un poquito más en quinto, pero básicamente cuando uno ejecuta una obra, se hace un contrato para su ejecución y ahí se adjuntan planos y cantidades, ¿sí? Entonces, de forma legal, se debe especificar cuál es el orden constructivo, ¿sí? Hasta menos de 6 veces el diámetro. A ver, veamos si esto se puede hacer un poquito más gráficamente. Entonces, nos vamos a hacer un pilotito de 1 metro. Ahí está 1. Y acácito vamos a hacer 4. Esto es 4 veces. Parece poco en el papel, pero fíjense acá cómo se ve. Esto es 6 veces. Y entonces, en el momento de construir, pasa lo siguiente. Si yo construyo ahí, o si construyo ahí, ¿sí? Entonces, vamos a aprovechar de hacer una cosita más. ¿Sí? Entonces, fíjense, este grupo de acá, entre pilotes hay 4 veces el diámetro de separación. Entre pilotes hay 4 veces el diámetro de separación. Entonces, me dice, si yo construyo a 4 diámetros de separación, en teoría no hay interacción. Si construyo un poquito menos de esto y hay interacción, y debo hacer un estudio especial para determinar la resistencia. ¿Sí? Ahora, el círculo grande, a ver, nos cambiamos ahora aquí. Cambiamos acá. Y vamos a hacer lo siguiente. Ahí. Entonces, fíjense que, ¿para qué estoy haciendo estos círculos grandes? ¿Para qué hago yo esto? ¿Para qué son los círculos celestes? Los círculos celestes me dicen dónde puedo colocar el siguiente pilote cumpliendo mi separación mínima. Entonces, este sería mi forma de distribuir los pilotes cuando yo estoy separando 4 veces el diámetro. Sí, es medio raro, se dan cuenta, pero si yo mido de acá a acá y de acá a acá, estoy cumpliendo 4 veces el diámetro de separación. En el caso este, estoy cumpliendo 6 veces el diámetro. Ahora, ¿qué recomienda la norma? Dice, si usted hace menos de 4 veces el diámetro, que sería esto de aquí, si hace en menos de 4 veces el diámetro, va a haber interacción, haga un estudio específico. Ahora, si construye
a menos de 6 veces el diámetro, debe especificar la secuencia constructiva, ¿sí? Entonces se me debe decir cuál de estos va primero, cuál es el pilote 1, cuál es el 2, cuál es el 3. ¿En qué sentido? Si yo excavo fíjense que este está a 6 veces el diámetro, este está a 6 veces el diámetro y este está a 6 veces el diámetro. Entonces, cualquiera, hecho hecho el rojito o el moradito o el rosadito, si yo hago directamente uno de estos, estoy a la misma distancia y interferiría lo mismo, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal si yo inicio con este? Yo inicio con este, ni menos la siguiente perforación que menos me afecta es esta. ¿Sí? Entonces, no solamente es el diseñar el proceso geotécnico, sino también diseñar el proceso de construcción. ¿Sí? Entonces, hago el rosado primero, luego hago el verde. Obviamente de acá tendría que alejarme más, ¿sí? Y una vez de que han fraguado el rosado y el verde, recién podría volver a este de acá, ¿sí? Entonces, tengo recomendaciones desde la parte constructiva. Ahora, ¿cuál es el diámetro mínimo? Según esto, 30 pulgadas. Y 30 pulgadas, pero ahí está. Ahí está la funcioncita del Excel para llevar a metros. Ahí está. Entonces, 30 pulgadas son 80 centímetros. 76 en sí, ¿verdad? Pero constructivo, 80 centímetros. Entonces, un pilote excavado como diámetro mínimo, 80 centímetros. ¿Para qué? Para que pueda ser constructivo, uno, y dos, para que se pueda inspeccionar. En otras palabras, para que pueda entrar una persona a revisar. En 80 centímetros, a un flaquito, lo hacemos entrar al pozo. Esta es la parte de, el cálculo. El cálculo de resistencia. ¿Qué cargas entran acá? Este es fricción negativa. Es cuando el suelo trata de empujar al pilote hacia afuera. Levantamiento. Asentamientos. Asentamientos admisibles. Flotamiento. Puede ocurrir. Hemos hablado de que hay nivel freático, ¿verdad? Entonces puede ser tan alto desde que flote el pilote. Acá está la resistencia. Fíjense. Shaft resistance tip, pero aquí le pone P, no sé por qué. ¿Sí? Lo mismo que hemos hecho entonces, fíjense, entonces la resistencia en punta, área de punta por resistencia unitaria, resistencia en shaft, área de shaft por resistencia unitaria en shaft, y de ahí resistencia total, resistencia reducida, phi por resistencia nominal, cada una con sus valores de reducción. Esto es en el RFD, nosotros hemos trabajado factor de seguridad en tensión admisible. Aquí está. Ahora, acá la norma hace una distinción así crasa. Dice, usted no va a calcular dos componentes de cada pilote. No va a calcular su componente por fricción y va a calcular su componente por parte cohesiva. Va a clasificar el suelo como una sola cosa y a partir de ahí va a trabajar. Entonces, si aclaramos eso acá un poquito. Ahí. Entonces, aquí tenemos granular.
y aquí tenemos fin. ¿Sí? Entonces, mi suelo debe caer en una de estas dos, únicamente, no puede ser otra cosa. O es granular o es fin. Entonces, una arena de este tipo, SWSC, ¿qué es? ¿Es granular o es fin? Símbolo doble. Arena y arcilla, ¿qué es? Pero ¿es granular o es fino? ¿Suelo granular o suelo fino? ¿Suelo friccionante o suelo cohesivo? Friccionante, Guillermo. Suelo friccionante. Arena, ¿verdad? Arena. Este. Entonces, entraría como granular. Y si revisamos acá la norma, no estaríamos llegando todavía ahí, ¿verdad? Me dice acá, dice cohesivo. A ver. Ahora, algo que se menciona aquí también, dice regional, national experience. ¿Sí? O sea, si bien está planteado aquí el método, dice, se puede corregir en función de ya haber tenido éxito en otros trabajos, sea regional, a nivel regional o a nivel nacional, y en función a experiencia también disponible. ¿Sí? O sea, no es una receta cerrada. ¿Sí? Se debe tener ya conocimiento de la zona para ver si mis números están siendo los adecuados. Entonces, fíjense acá, vamos a comenzar con shaft y cohesivo, ¿sí? Entonces, shaft primero en suelo cohesivo. Y aquí es este pequeño amiguito de acá, ¿sí? El método alfa, alfa por S, y aquí alfa calculado en función de la resistencia de la arcilla y la presión atmosférica. Entonces, alfa agarra y multiplica SU, y SU es la resistencia no drenada de la arcilla, ¿sí? La resistencia no drenada de la arcilla no solamente es su cohesión, parte de realizar un ensayo triaxial y sacar la resistencia de ahí, ¿sí? Entonces, en función de eso, yo saco el valor unitario del shaft para arcillas. Ahora acá no hemos hablado de estito, no hemos hablado de estito. Esto hablando ingenierilmente es un ensanchamiento, ¿sí? En lenguaje de obra es una pata de elefante. ¿Qué es una pata de elefante? Bueno, pues yo estoy realizando mi pilote, ¿verdad? Estoy realizando mi pilote. Entonces, a nivel constructivo, ¿qué puedo hacer? Habiendo llegado a mi estrato, y si es que yo requiero más resistencia y no puedo lograrla con profundidad o con número de pilotes, ¿qué hago? ¿Sí? Con mi máquina pilotera puedo lograr un ensanchamiento, lo que les decía, se les suele llamar pata de elefante. Entonces, al tener este ensanchamiento, tengo más resistencia en punta, ¿verdad? Tengo más resistencia en punta. Y acá, constructivamente, lo tomo en cuenta. Ahora, en el momento en el que yo hago este ensanchamiento y gano más resistencia en punta, pierdo, pierdo esta zona de shaft. ¿Sí? En el momento en el que yo hago la pata de elefante, toda la parte ensanchada, pierdo mi resistencia a fricción. ¿Por qué? Porque perturbo esto. ¿Sí? Pero sin embargo, gano esto de aquí. ¿Sí? Gano área en punta, pero pierdo área en fuste.
se considera acá. ¿Sí? Por eso dice no, no contribute. Ahora, los 5 primeros pies también se suele tomar de que no contribuyen en el pilote, ¿sí? Esto no lo hemos tomado en cuenta nosotros, a nivel numérico no lo vamos a tomar tampoco, ¿sí? Vamos a tomar de que el 100% es efectivo y no vamos a tomar ni pata de elefante ni estos 5 pies. Ahora, ¿cuánto es 5 pies? 5 pies con 1,60. Resistencia en punta para suelo cohesivo. Acá está, entonces es un método parecido al anterior, al método alfa y resistencia no drenada, sino que acá calculo el coeficiente NC. Calculo el coeficiente NC, multiplico por SU, y NC está en función a, nuevamente, mi profundidad y mi resistencia no drenada. Fíjense que en ambos casos, sea en punta o en fuste, el coeficiente que reduce la resistencia al corte no drenada de la arcilla es función de ese valor en sí mismo, ¿sí? Poquito recurrente. Cohesionless soils, esto es suelos sin cohesión. Estaríamos entrando a suelos granulares. Entonces, resistencia lateral es el que se conoce como el método beta. Beta por, ¿estito qué es? Alguien, ese signo. ¿Nadie? Esfuerzo efectivo. ¿Qué esfuerzo, pero? Una palabrita falta. Esfuerzo efectivo. Falta una palabrita. ¿Horizontal? Vertical. Eso, esfuerzo vertical efectivo. ¿Sí? Esfuerzo vertical efectivo. Multiplicado por un término beta. Y el término beta, ¿qué es? Fíjense, entra la tangente de phi, que me lo está volviendo fricción, y entra 1 menos el seno de phi, que es lo que me lo lleva a horizontal. Y aparte se corrige por esta relación de acá, donde este sigma P es la presión vertical efectiva de preconsolidación. ¿Sí? Un terminito así medio rimbombante. Hay que leerlo un poquito en la teoría. ¿Sí? Ahora, fíjense que phi también lleva prima. ¿Por qué lleva prima? ¿Por qué creen que lleva prima? Phi prima, dice, ¿no ve? Porque es efectivo, ¿sí? Es ángulo efectivo. Es luego de tener el efecto del agua. Ahora, otra cosa. Este valor de acá, este phi, se calcula bajo esta relación, que depende de mi número n de SPT, pero corregido, ¿sí? Es el N60, mi energía al 60%, pero este unito es corregido por presión efectiva. Y también tiene su expresión. Entonces, eso es resistencia lateral para suelos granulares. Acá tendría que estar la punta. Entonces, el cálculo en punta está basado en el valor de SPT a ese nivel,
Y fíjense de sencillo, es 1.2 por el N60 al nivel de punta. Me ahorro mucho cálculo, ¿verdad? Ahora, casos especiales. Pilotes excavados en suelo fuerte con suelo débil por debajo. También tiene su parte teórica acá de qué es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Entonces dice, considérese cualquier comportamiento por debajo hasta 1.5 veces el diámetro del pilote para ver qué pasa, para ver si se comprime. Eh, Pilotes excavados, pero ahora en roca. Acá ya es esto ya es materia de posgrado, ¿sí? Acá ya nos salimos de lo que es el graduado en ingeniería civil, ¿verdad? Aquí ya tienen que hacerse un pequeño posgradito en fundaciones o en geotecnia, ¿sí? Este tema lo vamos a ver a nivel informativo nada más. Entonces hay expresiones, por ejemplo, esta de acá, con la que yo puedo sacar el QS, ¿verdad? Pero necesito hacerle ensayos a la roca. Fíjense, necesito la compresión uniaxial de resistencia de la roca para sacar el QS. Y también necesito hacerle un ensayo de RQD y revisar cuántas juntas cerradas tiene y cuántas tiene abiertas. Entonces, esto ya hay que haber pasado geología y hay que hacerse un cursito más complicado. Tip 2.5 del QU, ¿sí? ¿Y qué es el QU? Es la resistencia de la roca y se puede hacer muchísimas más correcciones. Ahora, Intermediate Geomaterials. Esto también es una cosita en posgrado, ¿verdad? Acá sí te vamos a tratar de verlo un poquito. Entonces, yo tengo acá esta línea. Vamos a poner aquí suelo. Y vamos a colocar otra línea acá. Y aquí vamos a poner roca. Entonces, es obvio, es evidente de que no hay un paso directo entre roca y suelo, ¿verdad? No hay un paso directo entre roca-suelo, o sea, no hay un momento en el que ya este tamaño pasa a este tamaño, entonces este tamañito ya se viene acá, es grava, ¿sí? No ocurre eso, ¿sí? Hay una parte aquí intermedia en la que un macizo rocoso, ya sea por interperización o cualquier proceso natural, se empieza a convertir en suelo, ¿sí? Y si yo lo encuentro en ese periodo de transformarse de roca a suelo, la norma es lo que llama geomateriales intermedios, IGMs, ¿sí? Entonces, estos materiales intermedios entre suelo y roca tienen su pequeño espacio aquí, porque yo los voy a encontrar. ¿Debido a qué? A que estoy atravesando con la fundación profunda varios estratos, ¿verdad? Estoy atravesando varios estratos, entonces eso no es difícil que lo encuentre en fundaciones superficiales, pero al hacer fundaciones profundas se encuentra. Y también está, dice, revisen el procedimiento de Brown. Aquí está también lo que es el proceso de ensayo de carga. A ver si acá nos encontramos alguna cosa. Esta puede ser. Y esta de acá. This is Joe. Say hi, Joe.
Bueno, entonces, ¿de qué nos habla el video? Dice, se debe preparar la cabeza del pilote, entonces se le hormigona una, una masa de hormigón, valga la redundancia, de entre 1,5 a 2 veces el diámetro para proteger el elemento, ¿verdad? Se le hace el hormigonado. Ahora, esta es prueba dinámica. Lo que asumo va a ser haciéndole caer un martillo. Entonces esperamos a 14 días de resistencia. Ahí está la instrumentación. Y a golpear. Por eso es prueba dinámica. Sí, ahora una prueba más sencilla, a ver si está esta de acá. Para empezar a streamear en Twitch. Twitch no nos interesa mucho, ¿verdad? A ver, entonces dice que va a ser en Arkansas. A ver. Instrumentación bien delicada y complicada. Fíjense que tiene que ser instalada en la armadura de los pilotos. Esto es carísimo. Cada una de esas cositas hasta 200, 500, 600 dólares. Y hay sensorcitos que cuestan 200 dólares y los tiene que soldar a la armadura alguien que sabe. Y lo suelda mal, se quema. O sea, es como agarrar 200 dólares y prenderles fuego. No, no está acá la forma en la que se echa la carga. Ya, a ver que corra un poquito. Ahora está. Acá un poquito. Tendríamos el pilote, estaría la célula de carga y fíjense, las barras amarillas son referencia. Entonces a ver, el pilote queda ahí, quedaría a la barra amarilla, quedaría la barra amarilla, entonces queda de referencia, ¿verdad? Y si el pilote lo marco ahí, lo marco, y en el momento de cargar baja, entonces va a aparecer el pequeño delta ahí para decirme cuánta carga responde y cuánto asienta. Sí, acá se ve. Ya, a manera de información, va por ahí. A ver, ahora veamos un poquito lo que es grupos de pilotes. Ahí está, resistencia en grupo. Sí. Dice, me indica dos casos, suelo cohesivo, suelo sin cohesión. Entonces me dice qué formas de modificar debo de utilizar.
Revise 10.5, dice. 10.5. O 17.39. 17.39. Esto de acá en la norma está en pilotes clavados, pilotes hincados. Y la forma de reducir por grupo es la misma en ambos casos. 1739 está. Resistencia de pilotes, de grupos de pilotes en compresión. Aquí está entonces la receta grande. Dice, reduzca al 65% si sus pilotes están separados a 2.5 veces el diámetro. Y de ahí, si sus pilotes están separados a 6 veces el diámetro, coloque 1. Entonces, solamente cuando yo separo 6 veces el diámetro mis pilotes, podemos verlo acá, que sería esto de aquí. Cuando hago esta separación, le puedo colocar 1 a cada pilote y en teoría no habría afectación por grupo. Ahora, si estoy en menos de 6 veces el diámetro, tendría que interpolar linealmente en esta relación para saber a cuánto hay que reducirle a cada uno. Ahora, fíjense, si estoy a solo 2.5 veces el diámetro, mi pilote está trabajando al 65%. Factor de resistencia por grupo. ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta? ¿Se entiende? Todo esto a nivel informativo y de forma de que ustedes naveguen la norma. Ahora, fuera de la norma está también la bibliografía. En la bibliografía, obviamente, al ser teórico es un poco más simple. En cambio, acá ya estamos hablando de fórmulas para aplicación práctica. Entonces, estos criterios son en pro de tener la mejor obra posible. Ahora, ha habido un cambio acá en la norma. Fíjense que aquí habla de que el coeficiente se debe aplicar a la resistencia nominal de cada pilote, ¿sí? Entonces, vale decir que la reducción se aplica tanto a fuste como a punta. En versiones antiguas, esta reducción se aplicaba solamente a lo que es fuste. Forma de agrupamiento.
y bla, bla, bla. Podríamos seguir hablando de esto hasta la otra semana. Bueno, con eso yo creo que hemos cubierto todo lo que es pilotaje. La parte numérica la hemos visto el día martes. Entonces, de acá, en 4 días, su parcial 3. Y el día de hoy, si hay alguien que ha tenido algún error en el parcial 2, por favor me lo mande indicando, pero así, suplicándoles, manden su nombre, el grupo y la materia, por favor, porque si no se confunde y tengo que revisar 4 materias, o incluso me mandan el dato y no me ponen ni su nombre. Entonces, por favor, hoy día corregimos el parcial 2, me mandan su nombre, el grupo y la materia. Y ya, prepárense para el día martes. Bueno, respecto al martes, ¿hay alguna duda, alguna consulta? Y yo tenía una duda. A ver, En el piloto nosotros le hemos dividido en siete cilindros. Y la tuya la tomamos uno nomás. Pero, ¿qué pasa si todo el pilote tiene 7.5, digamos? Al final, solamente la altura tomaríamos 0.5. eh, a manera práctica, digamos ya siendo a manera práctica, podemos hacer dos cosas. Hacer lo que dice usted, que la última dovelita sea de 0.5 y hacer el cálculo exactamente como hemos hecho, o calcular solamente para 7 y esos 0.5 dejarlos a nivel de seguridad. Y es una decisión de diseño, ¿sí? Ya sería basado en experiencia. Ahora, otra cosa que puede hacer es redondear directamente a 8, ¿sí? No hacerlo de 7.5, sino tomar el L8 y trabajar con 8 segmentos. Ahora, fuera de eso hay que tomar estas dos cosas en consideración. Uno, que si yo voy a ensanchar abajo, pierdo la fricción donde ensancho. Y 1,50 a ver, no es 1,50, bueno, 1,50, para hablar como usted me está diciendo. Y los primeros 1,50 del pilote también se quita la fricción. Ahora, esto que estoy diciendo ya es a la aplicación práctica. Nosotros para los exámenes vamos a tomar el 100% del pilote como efectivo. Sin embargo, la norma que me recomienda, quitarle el primer 1,50. ¿Por qué? Por cuestiones constructivas. Esto se camina por acá, entra a la máquina, pueden pasar N cosas, entonces se retira el primer 1,50 y abajo, si es que hago ensanchamiento, le quito. ¿Le he respondido? Sí, entonces si en el examen nos da 7.5, no 8 directamente lo tomamos, ¿no? En el examen les voy a dar valores enteros, ¿sí? Cuando ustedes ya estén diseñando un pilote, deciden ustedes, calculan con 7.5 o directamente toman 8 y construyen con 8. Sería ir en contra de la seguridad, calcular con 8 y construir 7.5, ¿verdad? Entonces, para el resto está clarito, para el examen vamos a tomar el 100% del piloto efectivo para evitar confusiones. En el caso de ya estar diseñando, hay que tomar consideraciones de quitarle el primer 1,50 por parte constructiva y si abajo hago ensanchamiento, todo el ensanchamiento también no vale. ¿Está claro ahora? Sí, ya. ¿Alguna duda más? Bueno, entonces, por favor, 5 minutitos antes de la hora de entrada, estén ya tocando la puerta. Sus nombres, a ver.
todo el mundo con sus nombres correctos, no me pongan servicios de impuestos, Tarija o cosas parecidas. Hay un tal Alberto, no sé su apellido, por favor, apellido para el día martes.